Los viajes de Tintín. Marruecos. El cangrejo de las pinzas de oro. Boletín informativo. Según un comunicado de la policía, se ha rescatado un cuerpo en un canal del puerto industrial. Los investigadores aún no lo han identificado y parece que no hay ninguna pista esclarecedora. Seguiremos informándoles. El cangrejo de las pinzas de oro, noveno álbum de las aventuras de Tintín, empieza en una calle anónima por la que Tintín y Milú pasean tranquilamente. Es un paseo como otro cualquiera en un día corriente. Pero de improviso, un acontecimiento en apariencia anodino nos introduce en la historia. Hurgando en una basura, Milú cae en la trampa de su curiosidad y le revela a Tintín sin querer el primer elemento de la intriga. El joven reportero aún no lo sabe, pero esta lata adornada con un cangrejo rojo le meterá de lleno en una nueva investigación. Con este comienzo, con esa secuencia cinematográfica que abre el álbum, una secuencia muda, Hergé encadena las imágenes y los planos, cuenta una historia. Se puede ver que está en plena posesión de estos medios y que el álbum será del mismo tipo, que estará cortado por el mismo patrón. A Hergé le preocupaba la claridad, la legibilidad, y aquí lo demuestra nada más empezar. No necesita un diálogo para desarrollar la acción. Esta acción parece en principio algo insignificante. Fisgoneando, Milú mete el morro en una lata de cangrejo. Hergé sabía dónde quería llevar a sus lectores, pero sus lectores, por un instante, creen que lo que les muestra es algo gratuito. Una simple lata de conservas. Hergé no necesitó gran cosa para trazar las líneas maestras del nuevo argumento. El objeto más pequeño o la anécdota más insignificante podían estimular la imaginación de Hergé, que encontraba inspiración para sus ideas en la vida real. Por ejemplo, en este artículo de prensa que se publicó en 1931. Envases de hojalata, una investigación policial. La actualidad también influyó en lo que se convertiría más adelante en la trama de El cangrejo de las pinzas de oro. ¿3 cervezas y algo para picar? Enseguida. Poco después del descubrimiento de la lata, Tintín se reúne con Hernández y Fernández, sus amigos policías, en el animado ambiente de un café. Unos aperitivos matutinos, unas cervecitas. Hergé dibujó aquí una escena distendida, que esta vez se aleja de la realidad de la época, ya que se trataba de los años 40 durante la ocupación alemana. Esta escena distendida, amistosa y llena de humor, muestra la realidad tal y como Hergé quería mostrarla. La realidad no era en absoluto como lo que vemos en el álbum de Tintín. La realidad era más dura, más restrictiva. Pero Hergé prefirió mostrar en un álbum de Tintín cómo podría ser la vida, cómo debería ser la vida. A él no le interesaba mostrar las dificultades ni las restricciones. Por eso vemos a Tintín pasar por todo esto sin sufrir por la guerra. La guerra no está presente en el álbum de Tintín. El cangrejo de las pinzas de oro se publicó por primera vez en 1941, por entregas, en la revista Le Soir, donde Hergé trabajaba y donde, según sus propias palabras, seguía dibujando historias lejos de las preocupaciones políticas y libre de toda convicción. Él se centraba en la diversión mientras sus colegas se dedicaban a la propaganda.
Cuando acabó la guerra, Hergé fue acusado por algunas personas. Le reprocharon que publicase sus historias en una revista controlada por la ocupación. Cabe señalar que en aquella época las únicas revistas que se publicaban eran las que estaban controladas por la ocupación. Esto demuestra que Hergé no estaba politizado. No tenía ninguna intención de dar al enemigo un papel en las aventuras de Tintín. Quizá el error de Hergé fue no darse cuenta de que esa revista estaba evolucionando rápidamente hacia el colaboracionismo. Él solo quería prolongar la vida de su héroe y dirigirle hacia nuevas aventuras. Cuéntenme, ¿qué hay de nuevo? Hernández y Fernández le cuentan los importantes asuntos que les han encargado aclarar, entre ellos el de un misterioso ahogamiento. Solicitando el consejo del joven reportero, le invitan a echarle un vistazo a los objetos personales del ahogado y a los documentos que han recopilado minuciosamente. ¡Qué extraña coincidencia! Tintín establece inmediatamente la relación entre este trozo de papel y la lata de conservas con la etiqueta rasgada que descubrió Milou un poco antes. Volviendo sobre sus pasos, el joven reportero intenta encontrarla de nuevo. Pero es en vano. Ya no hay ni rastro de la lata del cangrejo rojo. Algo perplejo, Tintín vuelve a su domicilio, un apartamento en el centro de Bruselas. Aunque nunca nombró la capital belga en sus álbumes, Hergé introdujo numerosos indicios en sus decorados. Lugares conocidos, detalles, colores típicos de la ciudad. Hergé ya era una figura importante de Bruselas, pero lo era aún más por su héroe. Todos los bruselenses lo dicen. Así que les interesa Omar Ben Salat. ¿Saben que es un personaje del Cangrejo de las Pinzas de Oro? ¿Una aventura de Tintín? Aquí pueden ver todas las aventuras de Tintín reunidas en este fresco. Es un homenaje de Bruselas al personaje de Tintín porque es un auténtico bruselense. La calle del Labrador número 26, donde vivía, es una alusión a la calle Terre-Neuve. Y en el número 26 de esa calle es donde vivía la abuela de Hergé, a quien él visitaba regularmente. Un homenaje familiar y un sutil guiño. De la calle del Labrador a la de Terre-Neuve no hay más que un paso. Tintín llega a su casa con la etiqueta rota en la mano y una pregunta en la mente. ¿Qué secreto se esconde detrás de todo esto? Aunque estaba en los bolsillos del ahogado, el trozo de papel revela una inscripción casi borrada. Con paciencia y su lupa de detective, encuentra una nueva pista. Al término de esta jornada llena de sorpresas, Tintín recapitula los diferentes elementos del enigma. Una lata de cangrejo con la etiqueta rota, el cuerpo de un ahogado y un nombre misterioso, Karaboudjan. ¿Cómo unir unos elementos con otros? ¿Cómo resolver este rompecabezas? Al día siguiente, Hernández y Fernández despiertan a Tintín porque la investigación ha avanzado. Han identificado al ahogado que llevaba el trozo de papel. Se trata de un joven marinero del mercante Karaboudjan que se encuentra en el muelle. El nombre de un barco. Tintín no lo duda ni un segundo y parte en dirección al puerto.
La proximidad con Bruselas y unos archivos descubiertos en la oficina de Hergé sugieren que el puerto en cuestión era el de Amberes. Hergé se inspiró en estas imágenes para ilustrar la continuación de su historia. Nueva etapa, nuevo ambiente. Hergé era un dibujante que aspiraba a la eficacia ante todo, es decir, que cuando tenía que pasar de un decorado a otro se basaba en lo esencial. Tomaba algunos elementos muy legibles, por ejemplo, unas grúas, unas cuantas gaviotas, un muelle, un barco. Es un puerto, con eso basta. Lo que le interesaba a Hergé era que fuera un puerto y que el lector se viera transportado a una nueva imagen en otro contexto. Una vez en el muelle, Tintín busca el Carabotjan. Tiene que encontrar a Hernández y Fernández, que quieren interrogar a la tripulación acerca del marinero ahogado. Hergé mete al joven reportero en escena en el que fuera ya en aquella época uno de los 4 mayores puertos del mundo, un punto de paso para mercancías procedentes o con destino a todos los continentes. Cargando cubierta 1-3. Un puerto como el de Amberes constituía una fuente de inspiración ideal para Hergé. Curtidos marineros, cargamentos misteriosos, barcos de largo recorrido, destinos lejanos. Era un lugar ideal donde el argumento podría volver a cobrar actualidad y donde todo era posible. A pocos pasos le esperan el Carabotjan y Hernández y Fernández. Pero las sorpresas no han hecho más que empezar para Tintín. Ha evitado el accidente por muy poco. Pero desde el Carabotjan, el contramaestre Alan Thompson, arquetipo del crápula en el universo de Hergé, observa la escena con despecho. ¡Qué rabia! ¡No le dio! Mientras tanto, a los pies del carguero, Tintín se encuentra con Hernández y Fernández. El joven reportero y los 2 detectives suben por fin a bordo. Alan Thompson invita a Hernández y Fernández a hablar en su camarote. Y extrañamente se olvida de Tintín, que prefiere por su parte inspeccionar la cubierta. Esta vez los malhechores han conseguido su objetivo. Tintín recupera la conciencia atado en el fondo de la bodega. Alan Thompson le explica con desfachatez que Hernández y Fernández se han ido sin esperarle y que nadie vendrá a ayudarle. Tintín está prisionero. Y la historia toma un cariz dramático cuando resuena la sirena del carguero. He aquí al joven reportero zarpando hacia un destino desconocido. Por suerte, Milú ha sabido colarse a bordo. Como en numerosas ocasiones, consigue liberar a su dueño. Intentando ser lo más discreto posible en su fuga, Tintín se mueve pegado a las paredes de las entrañas del navío y encuentra una pista inesperada. Descubre un cargamento de latas de conservas que, lejos de contener cangrejo, están llenas de opio. Se queda estupefacto.
Tintín se encuentra sin duda en una peligrosa situación, retenido en un navío de traficantes de droga, en alguna parte en medio del océano. Así que decide escapar cueste lo que cueste. Después de una peligrosa acrobacia, Tintín se topa con un pobre diablo, conociendo así a un personaje que ya no le abandonará. Secuestrado y embriagado por el contramaestre Thompson, que desea ser el único en tomar las decisiones, el capitán Haddock hace su entrada en el mundo de Tintín. El propio Hergé explicó así su nacimiento. Alors j'avais besoin d'un capitaine de bateau, d'un capitaine ivrogne. J'ai fait de longs croquis, de quantités de croquis pour essayer de trouver ce personnage. Comment vous expliquer? Ben simplement, il est né de ces croquis et il n'était d'abord qu'ivrogne. Il buvait vraiment beaucoup. Un borrachín, es cierto, pero interesante. Tras el alcohólico marinero, Tintín descubre a un hombre honesto, sensible y de naturaleza generosa. El capitán se muestra conmocionado tras descubrir que su navío transporta droga y que Alan Thompson ha estado abusando de su confianza. Los nuevos compañeros deciden escapar juntos. Hergé da otro giro dramático, arreglándoselas para que una botella de alcohol se cruce siempre en el camino del capitán. Tentación, embriaguez, metedura de pata y vuelta a empezar. El encuentro con el capitán Haddock es un encuentro de importancia capital, como podemos imaginar. ¿Por qué? Pues porque, por supuesto, Tintín es, en cierta manera, un personaje a quien no se le puede reprochar nada. Es tan plano y tan puro que al final sería aburrido tener unas aventuras en las que Tintín no pudiera influenciar o corregir a nadie. Y entre los dos se da un diálogo muy interesante. También hay que decir que antes de la aparición del capitán Haddock, el único interlocutor de Tintín era Milou. No se sabía a ciencia cierta si había un diálogo entre los dos, pero ahora había un hombre ya maduro, con sus defectos asumidos, y que le daba a Tintín la posibilidad de interactuar. Y poco a poco, este personaje se volvería más pintoresco, hasta llegar a un momento en el que sus intervenciones serían muy importantes. Dans Le Crabe aux pinces d'or, c'est bien ça, oui, c'est là qu'il commence à proférer ses jurons. Ce sont des mots qui ont une certaine sonorité, comme ectoplasme, je ne sais, ou moule à gaufre, mais qui ne constituent pas en soi des injures. En alphabet, si je vous le concède, c'est une injure. El capitán suelta sus primeros insultos cuando los dos náufragos son atacados por un misterioso hidroavión. ¡Brutos, canallas, cobardes, emplastos, iconoclastas, catacresis! Eso era lo que le interesaba a Hergé. Descubrió que lo más importante era la sonoridad, que tuvieran un impacto. Por eso decidió poner esas palabras en boca del capitán Haddock. Son palabras sonoras, con una especie de falsa agresividad en la sonoridad más que en la definición en sí, que no es demasiado fuerte. Normalmente vale más no buscar la definición de las palabras que dice el capitán Haddock, pero si se busca, también hacen reír. Pero cuando oímos catacresis, por ejemplo, lo que cuenta es pensar, ¿cómo que catacresis? Yo no soy ningún catacresis, pero en el fondo no sabemos ni lo que quiere decir, así que lo buscamos en el diccionario. Cuando el hidroavión regresa, Tintín reacciona y recupera el control de la situación, acertando a la aeronave con un solo disparo y forzándola a amerizar. Sin dudar, se tira al agua y nada hasta el aparato para tomar el control. El capitán Haddock le sigue, sin salir de su asombro. ¡Qué diablo de chico! Sorprendidos, el piloto y el mecánico de a bordo son dominados. Y el joven reportero toma los mandos. Y así tenemos a Tintín, a Milou y al capitán volando hacia el este sobre el Atlántico para volver a Europa.
Todo va bien hasta que el capitán encuentra una nueva botella. Tentación, embriaguez, metedura de pata y vuelta a empezar. En el último momento, Tintín ha recuperado la conciencia, ha logrado hacerse con los mandos del aparato y ha hecho un aterrizaje de emergencia. Alrededor de los restos, solo dunas de arena hasta donde alcanza la vista. Pero ¿dónde se encuentran? Cuando Milú descubre un hueso enorme, Tintín y el capitán ven un esqueleto de dromedario. Ya no hay ninguna duda. Están en el Sáhara, el país de la sed. Es un duro golpe para el capitán. Tintín, Milú y Haddock no tienen otra opción que caminar por el desierto. Sin agua, sin sombra, sin saber hacia dónde ir. El desierto es un entorno hostil, evidentemente. En el desierto se sufre. Tintín está abrumado por el calor. Haddock también. Pero precisamente en esa adversidad, su amistad se reafirmará. Se harán uña y carne y ya no volverán a separarse. Continúan su aventura habiendo ganado algo, lo que prueba que el desierto realmente une a los personajes. Aquí también vemos aparecer el pasado de Boy Scout, de Hergé, en el respeto por el otro, la solidaridad del equipo, etc. Hergé reflejaba en cierta manera y sin pasarse, por supuesto, algunos rasgos de sí mismo. Su amistad se refuerza en la adversidad, pero el Sáhara no ofrece ningún respiro. Bajo el calor abrasador del sol, los síntomas de deshidratación se hacen sentir enseguida. Fiebre, mareos, alucinaciones. El capitán se reencuentra rápidamente con sus viejos demonios. Tintín, Milú y Haddock se encuentran al borde del agotamiento. Pero por suerte, la buena estrella acompaña a los tres amigos. Una patrulla de los así llamados mejaristas ha visto la columna de humo y se ha acercado a ayudar a los posibles supervivientes. Los soldados del desierto no pueden perder ni un minuto. Saben que en condiciones extremas cada segundo cuenta. Mirad, aquí hay bastantes huellas. Alguien ha pasado hace poco. Si se han perdido, espero que tengan agua. ¿Veis algo? Yo no. Sí, veo a alguien. Allí lejos hay gente. Y no parecen estar muy bien. Llevémosles al campamento para curarles. Sí, llevémosles.
¿Va todo bien? Pérdida de conciencia, horribles pesadillas. Con un sobresalto, Tintín se despierta en una humilde habitación. En cuanto recobra el sentido, Tintín es invitado a acompañar a su benefactor y descubre que se encuentra en un fuerte militar. Con este nuevo escenario, Hergé inscribe a su héroe en la historia del sur sahariano, en la época colonial. Las compañías lejanistas reclutaban a legionarios de etnias diferentes bajo un mando francés. El ejército debía proteger los territorios saharianos. Montados sobre sus mejara, es decir, sus dromedarios, los soldados patrullaban las pistas del desierto para interceptar a los saqueadores y a los traficantes de armas. Las guarniciones construían cuarteles anexos a las fortificaciones tradicionales de las rutas caravaneras. Esta torre se construyó para ver llegar a la gente desde lejos. La que estaba sobre la cresta de delante ya está en ruinas. Pero había torres como esta hasta Marrakech. Si se acercaba una amenaza, los guardianes hacían una hoguera para que el humo alertara a toda la cadena. Había tanta riqueza circulando por las rutas del Gran Sur que se pueden encontrar aldeas fortificadas por todo el Sáhara. Y el método de construcción de las viviendas es siempre el mismo: tierra secada al sol y un saber ancestral. Primero hacemos los cimientos y después las paredes de adobe. Y por último construimos el techo con bambú y hojas de palma. Desde Tamergut a Ibrahim, pasando por Tinfur, así es como se hacen las casas. Es igual en toda la región. Es extraño construirlas con hormigón porque el hormigón atrae el calor en verano, mientras que el adobe aísla y mantiene la casa fresca. A continuación en Radio Sáhara, las noticias del mediodía. Pero antes disfrutemos de este intermedio musical. Tintín se presenta por fin ante el teniente Delcourt, comandante del puesto de Afgar. Y también se encuentra con el capitán Haddock, sano y salvo. Curioso por saber su historia, el teniente Delcourt ofrece una copa a los supervivientes del desierto. Tintín la rechaza educadamente y para no decepcionarle, Haddock hace lo mismo. Pero la tentación es grande. Y aquí las últimas noticias. Ayer una violenta tempestad causó la pérdida de varios buques. El mercante Tanganica se hundió en la costa de Vigo. Pudo salvarse la tripulación. No tenemos noticias del mercante Karabutyan, que parece haberse hundido con todos sus ocupantes. La información no convence ni a Tintín, que tiene algunas sospechas, ni al capitán, que sabe que su navío es resistente. Tintín decide acudir lo antes posible al puerto de la costa norte de Marruecos para obtener explicaciones sobre la misteriosa desaparición del Karabutyan. Dos horas más tarde, Tintín, el capitán y un guía atraviesan las puertas del desierto. Con unos cuantos recuerdos en el bolsillo, recorren las áridas pistas en un largo y peligroso viaje. Como los caravaneros de antaño o los camelleros nómadas de hoy en día, toman la ruta del pozo,
codiciada por todos por su preciado recurso, el agua. Debido a la sequía, el agua escasea. Un pozo como este no es suficiente para nosotros. Cuando vives en el desierto, hay que dar de beber a los dromedarios, a las cabras y, por supuesto, a los hombres. Pero con el calor, el agua se agota rápidamente. Por eso nos desplazamos. El agua es vital. Por eso, cuando no nos queda, nos cambiamos de sitio. Solemos cavar y si tenemos suerte, encontramos agua. Pero si no la encontramos, levantamos el campamento y seguimos adelante. La cuestión del agua ha sido siempre crucial en el desierto. Tanto es así que los pozos y los oasis, puntos de paso obligados, se han convertido en ocasiones en escenario de conflictos armados. Cerca del pozo de Kefer, Tintín y sus compañeros son atacados por saqueadores. ¡Venganza! 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 Al representar este combate, Hergé realizó el que él consideraba uno de sus mejores dibujos. Es una imagen inolvidable, una imagen que Hergé apreciaba porque había conseguido algo especial. ¿De qué imagen se trata? Pues de esta de aquí, cuando los bereberes huyen ante los insultos del capitán Haddock. Hergé consiguió todo un movimiento cinematográfico en una sola imagen fija. A la izquierda tenemos al primer bereber desconcertado por el ruido. A la derecha está el último bereber que huye, al que vemos ya pequeño en el horizonte. Y entre los dos hay toda una descomposición del movimiento. Tenemos, por tanto, un movimiento muy cinematográfico en una imagen fija. Hergé consigue hacer cine con una imagen y, además, sonoriza esa imagen gracias a los insultos del capitán Haddock, que pasan por encima de los hombres y nos llenan las orejas. Los saqueadores huyen en desbandada. Escapan ante la furia del capitán, ante los insultos de Haddock. ¿O es por la llegada del ejército? De hecho, Tintín y sus compañeros son salvados por los legionarios del teniente Delcourt, que esa misma mañana había recibido por radio un aviso advirtiéndole de que unos bandidos rondaban los alrededores del pozo. El paréntesis desértico se cierra así. Hergé consigue reunir el realismo dramático y el idealismo heroico de su época. Todos los ingredientes de la aventura están ahí. Los grandes espacios hostiles, el héroe en peligro, los soldados y las emboscadas. Unos ingredientes extraídos, por ejemplo, de la novela épica de Joseph Perret, El Escuadrón Blanco, que cuenta las aventuras de los legionarios en el corazón del Sáhara. Hergé no viajaba, pero hallaba el exotismo en sus lecturas. Sanos y salvos, Tintín y sus compañeros pueden retomar la ruta tranquilamente en dirección a la costa norte de Marruecos. Hergé recurre aquí a la elipsis. Transcurren varios días entre la última viñeta con los mejaristas y la que muestra el puerto de Bagar. El itinerario tomado durante esos días no aporta nada a la intriga, pero podemos imaginar otros escenarios. Montañas de roca oscura, mesetas pedregosas, los wadis verdeantes o los pueblos del Atlas. En el transcurso de su viaje, Tintín habría podido ver estos paisajes y conocer a sus habitantes, descubriendo las múltiples facetas de Marruecos y compartiendo a la vez las tradiciones de un pueblo cosmopolita.
Los bereberes son el pueblo primigenio de Marruecos, pero hay diferentes bereberes. Los rifeños en la montaña, y los emaziguen y los chenowi más hacia el sur. Tienen un color de piel, un dialecto y un modo de vida diferentes. No sabemos exactamente el origen de los bereberes, porque llegaron de tierras muy lejanas. Se instalaron en varios lugares y cada uno ha evolucionado de modo distinto. Tras esos días que no vemos transcurrir, Tintín, Milú y el capitán llegan a Bagar, en la costa mediterránea. Después de haber escapado por mar, sobrevivido a un accidente de avión y atravesado el desierto, hay que retomar el hilo de la investigación y arrojar luz sobre las sombras que envuelven la misteriosa desaparición del Karabukyan. ¿Qué habrá pasado con el barco y su cargamento de droga? ¿Qué habrá sido de los traficantes? ¿Por dónde empezar? Son muchas preguntas sin respuesta. Pero en el centro del casco antiguo, la aventura alcanza a Tintín en forma de una silueta muy conocida. Una oportunidad perdida. Alan Thompson ha vuelto a desaparecer. Buenos días. ¿Está perdido? Si necesita un guía, le puedo ayudar. Porque si corre así por la Medina, acabará perdiéndose. ¿De acuerdo? Es tan fácil perderse por las callejuelas de la Medina que durante la persecución el joven reportero también pierde de vista al capitán. Tintín y Haddock empiezan a buscarse en la ciudad de Bagar, una ciudad que Hergé imaginó inspirándose en documentos fotográficos. A lo largo de toda su carrera, Hergé reunió imágenes, postales, publicaciones y utilizaba esa colección para aportar autenticidad a sus dibujos. Las localidades visitadas por Tintín solían ser imaginarias, pero su composición se basaba en escenarios reales. Bagar, por ejemplo, es una mezcla de Túnez y Argel, o de Casablanca y Tánger. Lo que más le importaba a Hergé era la credibilidad. Quería apasionar a sus lectores. Quería que el hilo dramático fuera sorprendente y que crease suspense. Pero también quería que fuese realista, y el fondo documental alimenta esa credibilidad. Bagar es una ciudad típica del norte de África. Es imaginaria, pero basada en la documentación. Es decir, que Hergé estudió las fotos de varias ciudades, las perspectivas, la luz, la forma de las puertas, las aperturas, las callejuelas cubiertas, y lo mezcló todo sin ningún complejo, sabiendo muy bien que estaba construyendo una ciudad totalmente inventada pero creíble. ¿Qué hacer para encontrar a Tintín? En la terraza de una cafetería, el capitán ahoga su inquietud en varias copas de vino. Al final decide recorrer los muelles, esperando que Tintín haya tenido la misma idea. Pero entonces la embriaguez gana la batalla. ¡Mil truenos! ¡El Karabukyan! ¡Les digo que es el Karabukyan! El nombre falso del barco, de su barco,
no ha engañado al capitán, pero su escándalo tampoco engaña a los policías. El desenlace es inevitable. El arresto del capitán Haddock no les ha pasado desapercibido a los hombres del contramaestre Thompson, y obviamente el bandido reacciona al enterarse de la noticia. Un nuevo día en el puerto de Bagar. Situados en la unión entre el Mediterráneo y el Atlántico, a las puertas de Europa y África, los puertos marroquíes han sido siempre un punto de encuentro para todo tipo de mercancías, hasta para las más prohibidas. El tráfico de droga es muy tentador y los traficantes utilizan todos los medios para escapar a la vigilancia de las autoridades y los aduaneros. Se puede encontrar droga en todas partes, en las verduras, en el chasis de los vehículos, incluso en las bombonas de gas. Ahora tenemos medios para detectarla. La historia de Tintín con el carguero está más cerca de la ficción que de la realidad. Por la mañana, Tintín se acerca al puerto para hablar con las autoridades sobre la desaparición del Karabutyán y para saber qué ha podido pasar con el capitán. No hay noticias sobre el carguero, pero sí sobre Haddock. Ha pasado la noche en la comisaría de policía y acaba de ser liberado. Tintín distingue al capitán al final del muelle, pero... ¡Socorro! ¡Socorro! Está a punto de ser raptado. ¡Bandidos! ¡Socorro! Demasiado tarde. Obviamente los traficantes están dispuestos a todo para conservar su secreto, y Tintín no ha podido hacer nada para salvar al capitán. No le queda otra opción que volver a la ciudad para reencontrar la pista del contramaestre Thompson. Primer objetivo, fundirse con el entorno. Tintín decide recurrir al disfraz para pasar desapercibido. Pero cuando las callejuelas se despiertan, cuando los especieros, joyeros y ropavejeros abren sus puestos, dos siluetas, reconocibles entre las demás, aparecen de forma casi milagrosa. Sus queridos Hernández y Fernández. Los dos detectives están encantados de ver a Tintín, del que no tenían noticias desde Amberes. Durante la conversación, Tintín les cuenta sus últimas peripecias y sus avances en la investigación. El carguero y los traficantes, las latas de opio adornadas con un cangrejo rojo. ¡Latas de cangrejo! ¡Qué coincidencia! Hernández y Fernández acaban de ver una en el escaparate de una tienda de comestibles. ¿Dónde habéis comprado esa lata? En el sótano de la tienda, Tintín descubre más latas de conservas. Y el nombre de un rico negociante surge enseguida. Omar Ben Salad. Es una nueva pista que los detectives se apresuran a seguir. En boca cerrada no entran moscas, es nuestra divisa. Sí, en mosca cerrada no entran bocas, es nuestra divisa. Sin embargo, haciendo caso omiso de las reglas esenciales de la vigilancia, la legendaria discreción de Hernández y Fernández les lleva a llamar directamente a la puerta del mercader. Nobleza y poder. Omar Ben Salad es un hombre respetado en la ciudad. ¿Será posible que este rico mercader tenga que ver con traficantes? Mientras tanto, en la Medina, Tintín continúa con su idea de disfrazarse para mezclarse con el ambiente de los callejones y esperar el eventual paso de Alan Thompson. Esta de aquí está bien. Te la voy a apartar. Pero hay otros modelos. Hay chilabas bereber. También tenemos las chilabas del Rif, hechas con lana de las montañas. Y si deseas casarte, Alá lo quiera, puedes llevar esta de aquí el día de la boda. 3 modelos diferentes. ¿Te quedas esta?
Es la más corriente y puede llevarse todos los días. La estratagema ha funcionado. Disfrazado de mendigo, Tintín ve pasar por fin a Alan Thompson y le sigue hasta la entrada de una bodega. Es la marca de los traficantes. En la bodega, Tintín encuentra el opio. ¡Bandidos! ¡Brutos! Y también al capitán, que está siendo torturado. Pero Haddock no sería Haddock si no metiera la pata. Bajo una lluvia de disparos, Tintín y el capitán intentan escapar de los bandidos, pero se encuentran en un callejón sin salida lleno de vino. ¡Qué derroche! Al capitán le entristece tanta pérdida, pero pronto los vapores del alcohol embriagan a nuestros dos amigos. Los traficantes no tienen más que recoger a dos hombres bastante ebrios. Pero ¿cómo se les ocurre quitarle una botella a Haddock? ¡Venganza! 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 Nadie puede detenerlo. La persecución comienza de nuevo, pero esta vez son los traficantes los que huyen. La historia da otro giro cuando todas estas personas salen de la bodega por una puerta secreta que desemboca directamente en casa de Omar Ben Salad. Un indicio resulta evidente. El rico mercader lleva un collar hecho con unas pinzas de cangrejo de oro. Ya sobrio, Tintín no tiene ninguna duda. Omar Ben Salad es el jefe de los traficantes. Solo falta capturar a sus cómplices, entre ellos a Alan Thompson. ¿Y qué mejor modo para un marinero que escapar por mar? Nueva persecución. Tintín corre hacia el puerto deportivo. Pero es un laberinto de pontones y embarcaciones. No ven nada, salvo esa lancha que navega a toda velocidad. Unos días más tarde, Tintín vuelve a Bruselas sin correr más peripecias. La noticia de su éxito le ha precedido y toda la prensa se hace eco del desenlace de la investigación. Gracias a nuestro joven compatriota Tintín, la banda del Cangrejo de las Pinzas de Oro, con todos sus componentes, se encuentra hoy entre rejas. Aquí, Radio Centro. Queridos radioyentes, van ustedes a oír una charla del señor Haddock que versará sobre el tema El alcohol, el peor enemigo del marino.